Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa cada noche, tanto aquí en nuestro país como en el área internacional, que siempre recibimos los reportes de todo lo que nosotros aquí presentamos cuando tenemos nuestros invitados interesantes, así como también los temas que tenemos en cada uno de los programas. Hoy tenemos el placer y el honor de tener a un especialista, experto y analista en geopolítica, un tema que está ahora mismo en boga y un tema que hay que discutirlo con mucha elegancia, y es también experto internacional. Se trata de Miguel Ángel Cordero, general retirado, que está con nosotros la noche de hoy, quien también es un gran expositor, y lo vamos a tener tratando los temas que están en el día a día, que son Medio Oriente, política internacional, Venezuela, China, y Cuba, todos estos países que están en situaciones, y sobre todo la incertidumbre que hay en cuanto a lo que sería esta guerra en Medio Oriente. Pero para ellos siempre nos va a acompañar Javier López y el Torres. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, general. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy vamos a darle una vuelta al mundo y vamos a caer en lo que es Latinoamérica. Bienvenidos. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes, nuestros amigos televidentes de su programa En Tres Puntos. Le damos la más cordial bienvenida, general. Un gusto para nosotros tenerles por acá. Un placer estar aquí, pero tengo una inquietud. Quiero saber cuáles son los 3 puntos. Bueno, aquí estamos los 3 Me lo puntos. imaginé. Y usted completa el cuadrilátero. Para debatir aquí en este ring de 4 esquinas, ¿cuáles son los temas que impactan en el ámbito de lo que es la polemología de las guerras y los conflictos, en el ámbito de las relaciones internacionales, pero sobre todo, cómo impactan esos eventos en lo que es la República Dominicana? Así es. Es realmente un tema de mucha preocupación y de incertidumbre por la forma y el manejo que se está dando, sobre todo, de la situación del conflicto entre Medio Oriente, Israel, Estados Unidos y contra Irán. Entonces, es un tema que ya está afectando el comercio global, está afectando lo que serían las mismas relaciones internacionales, y nos gustaría que usted nos diera este conflicto, cómo surge, en cuál es la base que se fundamenta y cuál sería la realidad de iniciar una guerra con Irán en este momento. Fíjate, todo se está correspondiendo a lo que es una planificación estratégica, aunque algunos comentaristas dicen que Donald Trump fue sin un plan a Medio Oriente, sí, que Donald Trump fue sin un plan a Venezuela y que tampoco tiene un plan para Cuba. Y yo me pregunto, pero lo más sencillo, que es el asunto del presupuesto de un Estado, se fundamenta en una planificación. Sí. En una planificación donde se concibe que debe estar concebida en base a lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo en el caso de la República Dominicana, en sus diferentes ejes, y que debe estar concebido en lo que es el POA, en lo que es el PEI, pero ¿cómo se va a lanzar en el ámbito de las guerras y los conflictos a una aventura que no tenga previamente una planificación? Entonces hay una inquietud fundamental en el ámbito de lo que es la planificación per se, en cualquier sentido de la palabra. Si primero se hace la planificación y luego van las estrategias, o primero son las estrategias y después la planificación. Yo como analista y como militar de carrera ya retirado, que mi rol fundamental era operaciones. Okay. Yo trabajaba en el ámbito de las operaciones como S3, casi de la mayoría de las brigadas en la República Dominicana. Y nosotros cuando íbamos a hacer algún ejercicio, algún evento,
lo primero que hacíamos era una planificación. Y esa planificación se fundamentaba en una serie de estrategias que daban al traste con el logro, con la meta que uno quería. Ahora, en el ámbito de lo que estamos viendo ahora, en este contexto geopolítico donde visualizamos la extracción a través de una operación nocturna de ese gran zar que anteriormente se le denominaba el jefe del cartel de los soles, Ya no. Nicolás Maduro. Sí. Ya no, porque desde el punto de vista jurídico no se puede emplazar ante los tribunales bajo esa denominación por el hecho de que no tiene un asidero legal. Pero esa extracción en base a ese esquema, esa proyección de fuerza que presentó los Estados Unidos en el Caribe, del cual nosotros fuimos más que testigos. Sí. Nosotros fuimos Copartícipe. copartícipes porque se usaron Nuestros puertos, los aeropuertos. puertos y los aeropuertos Sí. fundamentados en acuerdos. Porque algunos criticaron el hecho de que se utilizara el Aeropuerto Internacional de las Américas y el aeropuerto de la base aérea de San Isidro en violación a la soberanía. Es un puro absurdo. Porque hay que recordar que en el 1995, en el gobierno del presidente Balaguer, para ese entonces, hubo un acuerdo marítimo en relación a la cesión de los espacios de las aguas territoriales para que Estados Unidos pudiera apoyar a la República Dominicana en cuanto a lo que es el narcotráfico marítimo. Y en el 2003, posteriormente, se hizo un acuerdo, un protocolo de adición para la concesión de los espacios aeroportuarios, entre ellos se habló de todos los aeropuertos internacionales, pero solamente se utilizó el aeropuerto de las Américas y la base aérea de San Isidro, pero ya previamente, 2003, un acuerdo en el periodo de Hipólito Mejía. Entonces, no tenía el Congreso que ratificar lo que ya existía. Con la presencia aquí de Pete Hegseth, Sí. el secretario de guerra de los Estados Unidos, que vino a recordar, a remembrar que existían esos acuerdos y que había que ponerlo en ejecución por el hecho de que había un operativo en el Caribe. Ya. Pero los comentaristas dicen, no, que se violentó la soberanía, que no pasó. No, no, no. Ahí no necesitaba. Ahí, No había violación. ahí no hubo violación, No hubo que es lo violación. primero que tenemos. Entonces, la República Dominicana debió visualizar que con un operativo contra una potencia petrolera que forma parte de lo que es el Gran Caribe como Venezuela, Sí. porque está en el espacio continental del hemisferio suramericano, pero también pertenece al Gran Caribe porque sus aguas están bañadas Claro, por el Caribe. Claro. Entonces, en ese contexto, la República Dominicana debió prever, visualizar lo que podía venir. Pero yo dije en todos los programas que he participado, la próxima va a ser Irán. ¿Pero por qué? Porque entre el 70 y el 80% del petróleo que salía de Venezuela, ¿hacia dónde iba? A China. Hacia China. A China. Sí. Ahora, ¿qué sucede con Irán? El 80% de ese petróleo que se procesa ahí en Kars, esa isla que tiene unos 22 kilómetros cuadrados y que está a una distancia de 30 kilómetros del espacio de Irán continental, de ahí saca China el 80%. Del 90% que exporta a esa isla, China tiene el 80%. Y es predecible que ante lo que estamos viviendo, lo que yo denomino una diplomacia de los aranceles, Sí. que los comentaristas normales llaman la guerra de los aranceles. Yo particularmente le llamo la diplomacia de los aranceles. ¿Por qué? Porque los aranceles han sido como un toma y daca, acorde a la teoría de Bonservin Aggi, el padre de lealtades invisibles. Pero hay violación con los aranceles. ¿Eh? Hay violación. Sí, pero tiene una dispensa el presidente
en un tiempo determinado para imponer, y no ha dejado de imponerlo. Desoyó lo que es la Corte Suprema. Precisamente. Lo ha desoído prácticamente. Y ha utilizado los aranceles como una herramienta política para negociar ciertos acuerdos desde el punto de vista político. Y no para quedarse solo, porque ahora mismo Europa le ha sacado el cuerpo. No, pero hay que ver y hay que estudiar. Dice la teoría del cambio que para tú componer tiene que descomponer. Porque hay que recordar que en el primer periodo de Donald Trump, lo primero que él hizo, tráeme el libro de contabilidad, tráeme los libros de finanzas de los Estados Unidos. Y dijo, tengo un déficit en la balanza comercial con Reino Unido. Tengo un déficit en la balanza comercial con Francia. Tengo un déficit en la balanza comercial con Alemania. Tengo un déficit en la balanza comercial con Italia. Con toda Europa tenía un déficit en la balanza comercial. Dice. Pero con China tengo un super déficit. Tenía para ese entonces un déficit en su primer periodo de 469 mil millones de dólares. Una cifra interesante. Y ahí es donde viene, llama a Xi Jinping, mira, tiene que comprarme más. Y eso recuerda aquel periodo de la guerra del opio, no sé si ustedes se acuerdan, que Inglaterra le dice a China, después que le vació sus arcas, que en aquel entonces era plata, comprándole té, hoja de té a China, y le dice, mira, yo te he comprado demasiado, cómprame ahora. Y dice, yo no necesito nada de lo que tú produces. Yo asemejo y veo la similitud entre aquel entonces y ahora. Y digo, Xi Jinping le dijo lo mismo que le dijo el emperador en aquel entonces a Reino Unido. Entonces, nosotros visualizamos que desde ahí comienza lo que se llama el efecto de lo denominado guerra arancelaria, cuando tú no me vas a comprar un arancel de tanto. Y ahí se da lo que dice este muchacho, Metternich, Clement von Metternich, que es el padre de un concepto nuevo que se denomina el equilibrio del poder. Así, vamos a continuar con ese tema general porque está bastante interesante y muy explicativo, porque realmente hay situaciones que están detrás de la cortina que no se saben, y esas aclaraciones son buenas para enterar mucha de la gente que está siguiendo este programa, porque esto es una continuidad de otros temas que hemos tenido con otros invitados, y usted está haciendo unas aclaraciones muy interesantes sobre lo que es ese entramado que hay ahí. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, siempre tenemos nosotros un brindis especial para nuestros invitados especiales. Y en la noche de hoy tenemos al general retirado Cordero, pero siempre mantiene el rango de general. Salud para todos y nosotros aquí brindando con la calidad. Y la calidad es rica. Sello de garantía de que usted puede estar seguro que nuestros consumidores están siempre confiados porque tienen una calidad presente en cada momento. Y Rica lo ordena. Por eso, el jugo de pera, que siempre es preferido en todos los momentos, lo estamos brindando en la noche de hoy. Le decimos, bienvenido aquí con nosotros, general Cordero. Una salud rica. Sí. Adelante, Guillermo. Bien, general, ¿cómo visualizamos? Usted enfocaba desde el punto de vista de la planificación que tiene que existir ante una intervención por parte de cualquier país u organización, en este caso de Occidente hacia el Medio Oriente. Ahora bien, ¿cómo visualiza usted o cómo ve en los actuales momentos la estrategia de Occidente respecto a Medio Oriente? ¿Y cuáles serían las perspectivas respecto a esta situación bélica? Mira, muy buena, muy inquietante tu pregunta, porque hay dos visiones ahora mismo. Occidente está dividido. Y yo digo, lo que no logró Putin con la invasión a Ucrania, un 24 de febrero del 2022, que fue separar a Occidente, lo ha logrado el conflicto de Irán, paradójicamente. ¿Por qué? Porque
la precisión de Putin, su estrategia de invadir primero a Crimea en el 2014, mientras estaban realizando unos juegos, que Barack Obama estaba presente en esos juegos allá en Beijing, pero posteriormente, en el 2022, un 24 de febrero, después que se depusiera a Víctor Yanukovych, un empresario ucraniano, pero de la tendencia prorruso, un títere de Putin ahí en el poder, que le prometió al pueblo ucraniano que iba a llegar a acuerdo con la Unión Europea para ir europeizando a Ucrania. Porque Ucrania pertenece a Europa del Este, Sí. hay que estar consciente. No es asiática. No es Europa del Este. Es Europa del Este. Ahora, hay una porción allá donde está, por donde está el Donbass, que sí tiene una línea de Así. parlantes rusos. Sí, por ahí sí, porque ese fue el espacio conquistado por Portenkini para regalárselo a a esta gran zarina. A esta gran zarina, él era amante de la zarina, ahora no recuerdo, pero estos territorios ahí tienen una gran población rusófila y es prácticamente, se aprovechó esa coyuntura con un pretexto para la invasión, pero sobre todo porque habían depuesto a Víctor Yanukovych. Entonces, en ese sentido, ahí viene lo que son las exigencias de Putin de que ante el desbarajuste, la caída del muro de Berlín, se llegó a un acuerdo que nunca se escribió nada Y nunca se firmó. y nunca se firmó nada, Sí. de que la OTAN no se iba a seguir expandiendo Hacia hacia el el este, de que la OTAN empezó a poner requisitos para poder resolver el problema de lo que es el Donbass, donde a través de unos acuerdos, pues Ucrania como quiera iba a pasar de una manera lenta, paulatina, bajo el control de Rusia, porque transgredía lo que era la soberanía del Estado ucraniano. Entonces, en este sentido, nosotros visualizamos que él exigía que la OTAN no volviera, se fuera disminuyendo, y por el contrario, con esa agresión a Ucrania, Suecia y Finlandia se adhirieron a la OTAN. Y la OTAN estaba padeciendo, como dijo muy bien Emmanuel Macron, de una muerte cerebral. ¿Quién le dio respiración a la OTAN? La invasión a Ucrania, Putin. Sí. Ahora nosotros visualizamos que ante la situación de Medio Oriente con Irán, parece que la OTAN está ahora mismo en cuidados intensivos. Ha vuelto de nuevo a caer en una muerte cerebral por el hecho de que ya Estados Unidos se ha distanciado un poco de la OTAN porque los estados de la Unión Europea se han aislado del caso porque entienden que es una guerra de los Estados Unidos. Ahora, ¿quiénes son los más perjudicados en ese estrecho de Hormuz? Europa y el Asia. Sí. Europa y el Asia. Lo más afectado, China, que por ahí baja una gran cantidad de petróleo, el 20% del petróleo que se comercializa a nivel global. Pero China, de ese petróleo que baja de ahí, agarra un 30% y lo procesa y lo refina y lo vende como combustible, como diésel, a los países del Asia. Prohibió ya la venta de ese combustible porque es parte de sus ingresos. Entonces, nosotros visualizamos que el Medio Oriente ahora mismo hay una situación que ha separado a Occidente, ha puesto en jaque a lo que es la OTAN y prácticamente Estados Unidos está solo. Y le ha quitado Eso los es cierto. aliados, se lo ha quitado también a Estados Unidos, porque están separados y no quieren incluirse y inmiscuirse en la guerra. No, porque no es incluirse o miscuirse en la guerra, porque Trump no le ha dicho, ayúdenme a bombardear a Irán. Donald Trump lo que le ha dicho, ayuden a El canal. mantener el paso libre Por Hormuz, por de el estrecho Hormuz, a defender el estrecho de Hormuz, porque es un estrecho que no se corresponde ni a Irán ni a Omán, es un estrecho que
son aguas internacionales. Sí. Es un estrecho que prácticamente es una responsabilidad, no de Estados Unidos. Estados Unidos lo hace porque sus aliados del Golfo Pérsico bajan por ahí el combustible, el petróleo, y debe ofertarle garantía en base a lo que se llama el uso del petrodólar, que como las ventas de esos petróleos, de esos barriles de petróleo se hacen en dólar, es una forma de Estados Unidos de sentir que tiene una lealtad invisible hacia los países del Pues, Golfo Pérsico. hay una debilidad que se descubrió ahí, o se aclaró en el sentido de que Estados Unidos no contaba para poder proteger todos los buques que transitaban, y por eso le pide ayuda a los países europeos, y ellos se negaron a decir, yo no puedo prestar mi flota para poder franquear los buques que van a salir y protegerlos, porque Estados Unidos no estuvo preparado. Es que es un suicidio prácticamente. Pasar por el estrecho de Hormuz es un suicidio. Debemos recordar, retrotrayéndonos, que el espacio de aquí, de Europa del Este, lo que es el Donbass, fue un regalo a Catalina la Grande. A Catalina la Grande. Catalina la Grande, que era la emperatriz de Rusia en ese entonces, Sí. que Potemkin, que fue su amante, pues le hizo esas donaciones después de haberle arrebatado esos territorios al Imperio Otomano. Pero regresamos con el estrecho de Hormuz y volvemos y recapitulamos que en el estrecho de Hormuz Estados Unidos lo que buscaba era generar un grupo, una alianza, Exacto. para que Europa Sí. y todos aquellos que se sintieran perjudicados, pues Participar. garantizaran Sí. lo que es el paso de esos buques por el estrecho de Hormuz. Incluso Estados Unidos ofreció pagar lo que es el seguro de esos buques petroleros por el hecho de que entendía que era una forma de garantizar, Exacto. porque las compañías estaban cobrando $350,000 por el paso, pero nadie se atrevía, y Estados Unidos a última hora dijo, espérate, este problema no es mío solo. Yo no voy a subvencionar un buque que en verdad le está generando beneficio a alguien que no quiere participar en ofertar garantías para beneficiarse. Sí, sí, así es. General, ¿por qué Sí. se habla de que se habla en varios cables internacionales de que la guerra de Irán es una guerra ilegal? Desde el punto de Vamos- vista del derecho internacional se podría decir eso. Vamos a la pausa, Elena, con su permiso. Vamos a la pausa Eso para que yo usted no pueda existe. desarrollar el tema. ¿Eh? Vamos arriba y Pero regresamos. vamos a hablar de eso. Ya lo- Bien, ya de regreso y continuando con estos programas. Adelante, Javier, con tu pregunta. No, yo le preguntaba al general que por qué se puede considerar una guerra una guerra ilegal, como muchos países lo han planteado sobre la guerra de Irán. Pero no solamente la guerra de Irán. La guerra, por ejemplo, del 2003 contra Irak fue un bloque, el bloque de la OTAN, no se puede visualizar como algo legal. Las guerras en sí no son legales ninguna, dentro del ámbito de lo que es el derecho bélico. Bien. Y como dice Margaret Mead, la guerra es un invento del hombre, un invento del hombre. Y este gran pensador y en contra de la guerra totalmente austríaco, Clement von Metternich, nacido en el año de 1773 y que murió en 1859, decía que las guerras precisamente no eran el camino correcto, el camino debido para llegar a un acuerdo entre los estados, que existía para ello los mecanismos de la diplomacia Así. y el esfuerzo de la diplomacia. Pero hemos visto que el camino de la diplomacia ha ido fracasando. Y es por ello que dice este escritor griego, autor de la obra del Peloponeso, Tucídides. Tucídides decía que
cuando hay luchas de intereses, porque hay un Estado, una potencia emergente y otra que está activa, que tiene el dominio, hay un choque entre esas dos potencias y es probable que se vayan a una guerra. Mientras China no sacó la cabeza, que muchas veces decimos, Xi Jinping ha dado una nueva connotación a lo que es la doctrina, la filosofía china, porque Deng Xiaoping todo el tiempo dijo, el crecimiento es lo primero, debemos crecer de una manera silente y no sacar las garras hasta que no se esté preparado. El crecimiento de China por casi 3 décadas llevó al cuestionamiento de la potencia occidental como Estados Unidos, a que había sobrepasado ya a Estados Unidos, incluyendo con su PIB, porque se confunde lo que es el PIB con el PPA, precio de paridad. Entonces, son dos conceptos totalmente diferentes. El PIB de China apenas es de 19.5, pero el de Estados Unidos es de 31.7. Una diferencia muy grande. Y solamente hay que calcular y establecer cuánto es el presupuesto de defensa de los Estados Unidos, que reúne a todas las potencias que están y no llegan a ese presupuesto. Entonces, y es por ello que yo me pregunto, ¿Rusia es una potencia? No es una potencia, es una potencia nuclear, pero no es una potencia militar. Y Ucrania demostró que la Federación Rusa no es una potencia militar, cuando tuvo que vaciar las cárceles para poder mandar soldados a lo que es una potencia regional. No, pero como potencia per se, podemos decir que es una potencia nuclear, sí, nuclear, sí, comparada con los Estados Unidos. Sí. Ahora, ahí también yo tengo mis bemoles por el hecho de que las armas nucleares requieren de mantenimiento. Y para ello hay que sacar un presupuesto adicional en el ámbito de lo que es la defensa para darle mantenimiento a esas ojivas nucleares. Y las ojivas nucleares que tiene Rusia, la Federación Rusa, datan del periodo de la Guerra Fría soviético. Es decir, que corren el riesgo que cuando vayan a tirar una ojiva de esa, como sucedió en un submarino a principios del 2000, le afecte a ellos directamente, porque no han actualizado. Y debemos recordar que antes de lo que es la invasión a Ucrania, Rusia estaba remozando lo que es su capacidad militar y la dejó en un 42%. Pero porque no se desarrolló como debía desarrollarse para enfrentarse a lo que subestimó, que era un pasacantando, como decimos, y dijo, eso no me toma más de una semana. Subestimó al enemigo. Pero ya los ucranianos, desde el 2014, después de la invasión a Crimea, se estaban preparando. ¿Quién lo preparó? La OTAN. La OTAN lo preparó y los armamentos que tenían los ucranianos estaban al día actualizados, con los Javelin y todo eso. Ahora, este conflicto en Medio Oriente, como lo es el conflicto de Ucrania, es un laboratorio de guerra. Un laboratorio donde nosotros vemos que Volodymyr Zelensky fue solicitado desde Europa y desde los países del Golfo para que den apoyo en cuanto a lo que es el sistema antidrón que ya ha preparado Ucrania, porque ha sido víctima de estos drones, que apenas drones, por ejemplo, el Sahel 136, que es un dron que va entre 20 y $50,000, depende su capacidad y la calidad del explosivo que use y la tecnología que conlleve, porque dentro de ese Sahel 136 hay drones que valen hasta $100,000. Pero no es lo mismo un Sahel de 20, de $30,000 que tenga que ser combatido, neutralizado con un patio de $2 o $3 millones. Claro, esa es la diferencia es abismal.
Entonces, ya la guerra que estamos viviendo en el día de hoy, Asimétrica. que es asimétrica, pero es lo que yo llamo una guerra mosaico. Una guerra mosaico porque se han implementado una serie de herramientas desde el punto de vista de lo que son las guerras modernas. Es una guerra ya de cuarta generación, donde la tecnología se está poniendo a prueba en el campo de batalla, en ese teatro de operaciones, donde las compañías que tienen que ver con lo que es el armamento, la comercialización del mismo, están probando tecnología para verificar en el día de mañana qué capacidad pueden tener esta para obtener muchos beneficios. General, hay una situación ahora mismo ante este conflicto y son las negociaciones o las supuestas negociaciones. Vimos recientemente las declaraciones de los Estados Unidos, del presidente Trump, dando un ultimátum también a Irán sobre esas posibles negociaciones y poniéndole fecha. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de ver en el día de ayer al jefe del ejército iraní desmintiendo esas negociaciones. ¿A qué juego puede haber ahí en esos dimes y diretes? Mira, te voy a decir, la narrativa que quiere manejar una y otra parte se corresponde a lo que yo llamo, porque fuera del teatro de operaciones, de la guerra per se bélica, se está dando lo que se llama una guerra de egos. Una guerra de egos, ¿por qué yo he denominado una guerra de egos? Porque Irán está jugando el rol ahora mismo de ofendido y de que no está en condiciones de parar la guerra. Pero ¿será cierto esto? ¿Será cierto esto? Porque se anunció que Irán tenía que 3.000, que 4.000 misiles para responder, inclusive clasificado en misiles de más 9, más 10, cuando Estados Unidos le ha dado tanta brega preparar un misil supersónico, hipersónico. Entonces, ahora Pero Irán mismo... lo tiene. El hipersónico lo tiene. Es lo que dicen ellos. Es lo que No, dice. ya lo enviaron a Israel. Sí, pero es lo que dicen ellos. Uno no puede estar seguro Hasta que no se dé hasta leche. que no se demuestre, porque en el aire y en la explosión ya la tecnología desapareció. Entonces, hay una situación que hay que estar consciente de algo. Hay conversaciones. Pakistán, Egipto y Turquía Sí. están facilitando la mediación. Ahora, cuando Trump lo dice, estamos en conversación, es un asunto y hay que ver y hay que visualizar qué impacto tiene una comunicación cuando él dice, estamos en conversación, las bolsas suben, el Wow. precio del combustible Así es. baja, Inmediatamente. del petróleo baja. Exacto. Es una forma de disuadir al mercado, de proyectar las bolsas, pero de bajar el precio del crudo. General, ¿qué visión se puede tener cuando el canciller ruso, Sergei Lavrov, Sergei Lavrov, dice que va a estar junto con el presidente egipcio para buscar la paz? Moralmente, ¿cómo se ve eso cuando tú estás bombardeando en ese mismo momento una nación? en Ucrania? Fíjate, hay que estar consciente de algo, y es que Rusia tiene un acuerdo estratégico militar con Irán. Sí. Rusia debió estar apoyando a Irán, A Irán. porque tiene un acuerdo estratégico de defensa, como se puede llamar. Ahora, lo está apoyando desde el punto de vista de lo que es la tecnología. No puede enviar naves aéreas, no puede enviar navales. Terrestre. Tampoco, vía terrestre no le puede Nada. llegar nada, porque se lo van a bombardear. Ahora, los satélites de Rusia pueden apoyar con inteligencia Sí. a Irán. Es probable, Sí. pero no lo apoyaron en Ucrania. Los satélites que estaban trabajando eran los Starlink, Lo de Elon Musk. de Elon Musk. lo de Elon Musk, Sí. que Elon Musk le cortó, Le cortó la luz, sí. y ahí se vio el avance de Ucrania, incluso en el Donbass. Se vio cierto avance y cierto rezago en el avance de las fuerzas rusas. Entonces, puede tener la capacidad los satélites rusos de apoyar las operaciones de inteligencia
en Irán. Es probable, pero la que sí está apoyando es China. China. Porque a China no le conviene un debilitamiento de Irán, pero sí le conviene un debilitamiento de Estados Unidos porque tiene una intención plasmada allá en el mar meridional de China con Taiwán. Así es. Vámonos a la pausa porque esto está poniendo interesante cada vez que desarrollamos el programa. Te digo ahora, vamos arriba, vamos a publicidad. Bien, para todos aquellos que se integran en este momento en nuestro programa en 3 puntos, estamos llevando una interesante, paseando lo que sería, paseándonos por lo que es la geopolítica de estos países que ahora mismo están en guerra y los que están prácticamente vinculados, y viendo también la situación que está ocurriendo con la Europa Occidental, que realmente se nota un debilitamiento entre las relaciones con lo que podrían ser en un momento determinado sus aliados, que es con Estados Unidos. Javier, tú tienes una pregunta para el General, los ojos de Estados Unidos ya no existen en el Medio Oriente. Eso debilitaría la posición de Estados Unidos en el Medio Oriente. Los radares ya no tienen ningún radar. Las bases navales y militares que tienen en el Medio Oriente ya no existen. ¿No debilitaría la posición de Estados Unidos? El decir no existen es algo categórico. Han sido bombardeadas. Los radares se fueron todos. Sí, pero no se puede decir que se fueron todos, porque afirmar eso es decir prácticamente que los Estados Unidos lo reconocieron. Y lo puede decir el enemigo, pero Estados Unidos no lo ha dicho. No tiene Irán la capacidad, podríamos decir, a nivel satelital para determinar que incapacitó los radares de los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos sí puede decir si incapacitó los radares de Irán. Y aún así, a Irán le deben quedar algunos radares móviles, porque para poder determinar cuando es bombardeado o cuando va a sacar esas plataformas misilísticas que son móviles, que Israel está detrás de esas plataformas móviles y esos lugares de donde abren los silos para bombardear, están detrás de eso. Pero no podemos decir que ya Estados Unidos no tiene poder naval allá en el Golfo. Bueno, tiene. Retiraron el mayor portaaviones que dice Estados Unidos que no había sido bombardeado y todas las pruebas demuestran que sí fue bombardeado. No, eso son cuestiones de IA. Hay que estar consciente de algo. Esos portaaviones están escoltados por una cantidad de naves, y la capacidad que tienen esos portaaviones es para destruir cualquier tipo de misil que se le acerque. Porque también tienen aviones que tienen y están capacitados para destruir cualquier tipo. Es decir, no nos podemos dejar llevar de la narrativa publicitaria, porque estamos ante la presencia de una guerra de palabras, una guerra comunicacional, donde el objeto es desmantelar lo que es el poder de los Estados Unidos ante un país del tercer mundo como Irán. Y yo lo he dicho en diferentes intervenciones, Irán estará de pie hasta que Estados Unidos quiera, porque tiene todas las condiciones Estados Unidos para desaparecer a Irán del mapa. Y no se va a doblegar ante Irán. Esos acuerdos que está buscando Irán de capitulación de los Estados Unidos no se van a dar. Y por ello las negociaciones de un alto al fuego que favorezca a Irán están mandadas a guardar. Irán tiene dos posibilidades: o capitular o capitular. ¿Cómo vemos a Israel ante esta situación también? Nos hemos enfocado básicamente en Irán y Estados Unidos, pero Israel es un punto clave también en esta situación. Sí, Israel está condenada a seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque es un asunto de supervivencia, de subsistencia. Si Israel no aprovecha este momento para acabar con lo que es la capacidad militar de Irán,
Pero la mejor forma de acabar con la capacidad militar es acabar con la capacidad económica, con la geoeconomía. Porque ¿quién bombardeó a South Park, que es un nodo energético gasístico de Irán? Fue Israel. Sí. Sí. Que Estados Unidos se quiso lavar la mano como Pilato y decir, yo no participé en eso. Señor, usted no se puede justificar en medio de una contienda bélica y excluirse porque usted está peleando en pareja. Sí. Usted está peleando en pareja y usted no puede abandonar al aliado en un momento difícil porque demuestra debilidad. Exacto. Eso es una excusa tonta y disuasiva que podría conllevar a que se pierda credibilidad, pero sobre todo legitimidad en un conflicto bélico. Esto no le puede pasar factura, el conflicto del Medio Oriente. Para no le las puede elecciones. Las elecciones de noviembre de este año. Por eso Estados Unidos... Y la presidencia. Sí. Bueno, el asunto está porque la presidencia no. Donald Trump dijo, si perdemos el Congreso, es probable que a mí me sometan a un juicio político, a un impeachment. Sí. Es probable todo. Todo es probable porque vivimos en el mundo de las posibilidades. Pero hay que tomar en cuenta algo, que él está consciente de eso. Y si está consciente de eso, debe llevar un premio a los Estados Unidos. ¿Cómo? Disponiendo la capitulación de Irán y comprometiendo el prestigio de Irán y salvando el honor de los Estados Unidos, que sirva como una presea de victoria para aumentar su popularidad del pueblo de los Estados Unidos. General, el vicepresidente Vance de los Estados Unidos J.D. Vance. no se le ve participar en nada en estas operaciones. ¿A qué se puede deber? Bueno, es que J.D. Vance es un político avenedizo, no es un estratega diferente a Marco Rubio. Marco Rubio tiene fogueo de lo que es el Estado, maneja lo que es el ámbito de la estrategia política y aunque no lo crean, es muy probable que sea el próximo candidato del Partido Republicano. Sí, Marco Rubio. General, Marco Está Rubio. buscando eso. General, en los minutos que faltan, nos gustaría que usted nos ponga en contexto con la región nuestra. Cuba, Venezuela. Específicamente Cuba, ante esta situación que se está viviendo económica y la injerencia de los Estados Unidos también sobre la política de Cuba. No, yo no le llamaría la injerencia de los Estados Unidos en Cuba, porque el derroche de pobreza que hay en Cuba es un asunto que contrañe no solamente a los Estados Unidos, sino a todo el hemisferio. Porque si vemos la participación de Cuba a nivel de lo que es el control y la regulación en el ámbito de Latinoamérica, históricamente, desde la Revolución Cubana, Cuba ha sido un partícipe activo de lo que es la demolición de la democracia en toda Latinoamérica y el Caribe. Exactamente. General, nos quedan 2 minutos de programa. Vamos a aterrizar el avión a República Dominicana después de ir paseando por Medio Oriente y toda la región. Y el Caribe. Y el Caribe. El impacto económico que puede tener República Dominicana, donde ya empezamos a tener efectos de aumento de precios de materias primas. El presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, hizo una locución donde presenta 3 elementos que tanto los alimentos, la energía y el transporte van a sufrir alzas del principio. Ya se están recibiendo comunicaciones de proveedores internacionales, los commodities, y se está viendo una presión. República Dominicana, ¿cuál sería el impacto que puede tener de durar 1 o 2 semanas más esta guerra? Fíjate, es lamentable, pero aquí nosotros debemos sacar las lecciones aprendidas de estos embates. Por eso decía desde un principio, porque inicié con la República Dominicana, que República Dominicana debió haber previsto todo esto. Pero ahora, ¿cuál es el aprendizaje de esto? Tiene que visualizar y tomar medidas desde ya el presidente, porque en su alocución del domingo a las 4 de la tarde se refirió a que el pueblo, comprometer al pueblo a una austeridad. Pero, ¿y el Estado no se va a comprometer a una austeridad? ¿El Estado qué? El presupuesto hay que revisarlo en primer lugar y debe establecerse una austeridad, decretarse una austeridad a nivel de lo que es las instituciones del Estado, donde cada institución pública del Estado simplemente tenga
utilidad en cuanto a las apropiaciones, a lo que se refiere los sueldos y las necesidades básicas, donde el Estado sepa que esos proyectos que anunció el presidente el 27 de febrero tiene que aguantarlos, retraerlos y darle prioridad solamente a lo que sean indispensables, porque no se puede estar tirando dinero para arriba en perjuicio de lo que es el bienestar de la sociedad, el bienestar del pueblo, porque esto no se sabe dónde vayas a llegar, sí, como dice un filósofo así me voy. dominicano. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué Haití nada? En relación al asunto de Haití, nosotros debemos visualizar que, para concluir, en Haití existen buenas propuestas, pero malas intenciones. Porque no es lo que se dice, es lo que se haga, lo que vale y lo que importa. Y lamentablemente la República Dominicana no tiene una cuota de responsabilidad y responsabilidad en el caso haitiano, porque debe cuidar su frontera, pero sobre todo sus fronteras políticas. General Miguel Ángel Cordero, muchísimas gracias por estar con nosotros, darnos esta cátedra realmente de lo que está ocurriendo en esta guerra del Medio Oriente y que involucra a muchas regiones del Caribe y la parte global realmente del mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y estamos a su disposición cuando lo consideren. Muchísimas gracias. Así es. Feliz noche. Gracias. A ustedes solo está decirles, pásenla bien, muy buenas noches. Hasta mañana. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.